Bueno, ya estamos en la noche picada con periodistas. Está con nosotros María Julia Oliván. Gracias por venir. Gracias por invitarme. María Julia, hace tiempo que no te veía. Es directora de Border Periodismo, conductora en la tarde de Radio Nacional. Desde de 14 antes de a tu 17. maternidad, que no te veía, así que es un gusto tenerte aquí. Está Analía Argento, la editora de política del Cronista Comercial. Está Néstor Sibona, columnista económico del Diario de la Nación. Willy Cohen, columnista económico en la mañana de Mitre con Marcelo Longobardi. Bueno, lo conocen todos. Y está con nosotros también Hernán Soto, que es periodista de perfil.com, especializado en política y policiales. Un ratito vamos a hablar con él porque ha publicado mucha información del caso José López esta semana y de cómo se viene moviendo todo el universo político alrededor de López. Bueno, fue una bomba López. Es decir, porque despertó a los jueces que ahora van por lo que antes no investigaban. Es decir, José López estuvo 8 años investigado por enriquecimiento ilícito. No hicieron nada. El juez Rafeca en ese caso. Ahora no solamente está preso, sino que despierta a todos los jueces que han pedido indagatorias, procesamientos. Ya cuesta hacer el listado, pero esta semana todos los ex jefes de gabinete de Cristina procesados por Fútbol para Todos. Han pasado de tortugas a liebres. Bueno, en el día de hoy, además de los casos que contaba, el juez Ercolini, que es el mismo que pide las indagatorias de Echegaray y Cristóbal López, el fiscal de la causa pide que se levante el secreto de sumario de Néstor Kirchner, el secreto fiscal de Néstor Kirchner, de Cristina, de los hijos para la causa Otesur, que también estaba totalmente dormida. Bueno, ¿qué está pasando con esto y cómo redefine la política? Bueno, obviamente es un terremoto político. En general los analistas políticos lo que están observando es que en términos prácticos se le facilitó mucho también al gobierno, al oficialismo, el trámite parlamentario de las leyes que se están discutiendo. Evidentemente, si uno miraba la situación política de Macri, los cuestionamientos que había hace 2 o 3 semanas, esto ha generado, me parece que un alivio político para el gobierno, ¿no? Ahora, yendo al tema más profundo y más de fondo... Pero bueno, es interesante lo que vos decís. Yo creo que eso es innegable que, eso es así, que el gobierno, obviamente, en medio de una situación económica muy complicada, ahora vamos a hablar. Además, hoy el dólar saltó a 15 pesos. Pero eso es porque hubo... Tiene que ver con otro tema. Bueno, está bien. Hoy hubo otro terremoto. Hay un terremoto con el tema de exactamente, el Brexit en Gran Bretaña, de que se está abriendo de la Unión Europea. Pero también es cierto que hay una situación económica. Hoy Prat Gay en Nueva York reconoce que estamos en una inflación anual del 42%. Exactamente. No, y justamente, y el Viernes Negro, por la decisión, digamos, de los ingleses de salirse de la Unión Europea, todavía no sabemos, es muy temprano, por supuesto, hoy hubo un desplome de los mercados previsible. También las bolsas habían subido mucho porque se habían timbiado a las encuestas que daban que, digamos, salía al revés de lo que salió. Pero de alguna manera hay un interrogante más sobre el segundo semestre ahora. Es decir, que empieza la semana que viene. Claro, es decir, el hecho de que se caigan los precios de los commodities, se fortalezca el dólar a nivel internacional, pueda subir la tasa de interés, haya incertidumbre política, porque en realidad lo importante en Europa es la incertidumbre política que ahora se plantea respecto del efecto dominó. Que ahora hablamos del tema económico. Todo eso no es la mejor noticia para el segundo semestre, pero no lo sabemos todavía. Y algo que ha generado mucha preocupación es que había provincias que estaban dispuestas ya a emitir títulos en dólares y han suspendido todo. Sí, bueno, por eso hay que esperar, ¿no? Algunas porque no consiguieron las tasas que les hubiera gustado, como Salta, que 3 veces retiró su oferta. Pero ahora volvemos al tema económico. Lo que es innegable es que el gobierno de alguna manera consigue oxígeno desde el punto de vista político a partir de estos casos. Fíjate que los bloques opositores, el bloque del Frente para la Victoria, en senadores, bueno, ya en senadores mucho no jugaba, pero en diputados tenía algún poder, hoy directamente no existe. Lo cual significa que el gobierno está detrás de estos casos, de estas investigaciones, o son los jueces que, como decía yo, antes protegieron y ahora dicen, bueno, mejor investigo, llamo indagatoria, pongo presos o vienen por mí. El gobierno se hace el sota. Oye, vos hablas con los ministros y dicen, no, acá el Poder Ejecutivo no se mete. Claro, el republicano. Creo que también los jueces es un instinto de autopreservación. Son los mismos jueces que tendrían que haber juzgado años atrás esta causa. Pero si hace 2 semanas le hubiese preguntado
un mago a Macri, ¿qué es lo que querés que te haga aparecer? Bueno, a López tirando una bolsa en un monasterio, porque la verdad que realmente es como hiper recontra funcional a que no estemos hablando de las otras cosas que están sucediendo en este momento en el país, que bueno, vos hablabas desde el punto de vista económico, me parece que es como lo que más asusta. Ahora, es muy curioso también que el Frente para la Victoria y que también los más recalcitrantes o los más fanáticos kirchneristas únicamente se rindan frente a un tipo con una bolsa con 9 millones de dólares. O sea, no hubo ninguna otra cosa que los haya hecho escarmentar. Es que todos sabían lo que hacía López. Es decir, si bien... y aparte la imagen es muy contundente, ¿no? Entrando a un convento pero solo a las con 3 una de la imagen mañana. tan contundente que a mí me... Es un hombre muy cercano a Néstor Kirchner. A ver, cuando vos le preguntás en ONA, acá o en la radio, a un diputado, a un senador del Frente para la Victoria, a un gobernador, todos te van a decir no sabíamos nada de lo que hacía López y demás, porque tenían la obligación de denunciar si supieran. Ahora, en privado, todos sabían lo que hacía López y todos sabían para quién trabajaba López. Lógico. Y cuál era el sistema de recaudación. Sí, Pero y también a nosotros como periodistas, ¿cuántas veces en los últimos años tenías empresarios que hoy dicen, bueno, algunos dicen, bueno, algo sabíamos, escuchamos, culpa, ¿no? otros no hablaron, que te decían off the record todas las cosas que hoy se saben. Ahora, verlos tiene un impacto muy fuerte, como pasó con la Rosadita y la máquina de contar. Ahora, Néstor, dos cosas, ¿no? Digo, si había políticos que sabían, si había jueces que antes podrían haber investigado, si habían empresarios que sabían, si todos hubieran hecho algo, tendríamos un país mucho mejor. Pero, y volviendo, perdóname, Analía, sí. pero bueno, la es muy oposición interesante. denunció, Pero es muy interesante. Elisa Carrió, hay que reconocerle que todas las denuncias que hubo, metieron las denuncias judiciales, lo que pasa es que las denuncias no avanzaban. Pero es interesante preguntar qué es lo que pasó, ¿no es cierto? ¿Qué habrá pasado que nadie podía abrir la boca, que los jueces tenían miedo de actuar, que los empresarios tenían miedo de actuar? Yo tengo una interpretación. Porque estábamos en un gobierno democrático, ¿no? Hablar Entonces, sobre eso. es raro eso. Eso me parece importante de discutir. Bueno, pero a algunos les convenían los negocios también, ¿no? Para que haga, es verdad que para que haya alguien que se deje corromper, tiene que haber alguien también que te pague. Yo creo que lo que pasó es otra cosa. Yo creo que lo que pasó es que hubo una idealización tan espectacular del Estado como algo que va a resolver la vida de todos, que se generó esta idea del superfuncionario, es decir, del tipo que tiene autoridad para fundirte una empresa. Pero no es nuevo esto, Willy. No, en la época del menemismo no. había jueces anotados Sí, en una pero servilleta que operaban para el gobierno. Pero yo creo que gobiernos que tomaban represalias contra el sector privado en democracia nunca vimos tanto como... negociaban. Y bueno, no? puede ser, pero digamos... Puede ser, por adelante. Y escraches públicos, por otro lado. Yo creo que hubo un componente de violencia, que es lo que generó ese superpoder del Estado. Por eso yo hablaba últimamente de que yo creo que la cultura setentista en alguna medida está detrás de todo este problema, en el sentido de, bueno, esta idea de que tiene que haber un Estado muy importante, que tiene que haber funcionarios ricos que le disputen el poder económico a las corporaciones. Todo eso es un relato setentista. No, bueno, pero hoy no te lo sostiene nadie. No, bueno, pero eso... pero chicos, nos estamos preguntando por qué ahora se habla de cuestiones que todos sabíamos de hace 10 años atrás. Y bueno, porque creo que durante muchos años... Una cosa es un Estado fuerte y otra es que haya chorros chorros llevándose la plata a la casa. No, pero no es que acá no ha habido chorros llevándose la plata a la casa solamente. Acá ha habido, como dijo José López, donaciones a conventos, un modelo político, económico y social. Así lo dijo José López en el famoso discurso aquel de la General Paz, cuando dijo, gracias, presidenta, esto ha sido posible por un modelo político, económico y social que lo permitió. Y yo creo que eso es lo que es interesante discutir mirando para adelante. Por supuesto que las personas involucradas, sí José López, sí el otro, sí los hijos, todo eso tendrá que caminar en el marco de la justicia, que se respete la Constitución y que obviamente haya culpables inocentes. Willy, me parece que son dos cosas distintas. Pero mirando para adelante, la Argentina tiene que pensar qué es lo que nos pasó. Es que son dos cosas distintas, Willy. Esto no se vio con Alfonsín, no se vio con Menem. O fíjate, el final de Alfonsín, el final de Menem incluso, con los episodios de Cavallo, María Julia,
pero no el espectáculo que Bueno, estamos pero viendo. Menem remató el Estado, está bien, Willy. pero Son no dos se cosas vio- diferentes pero- para mí. pero, Una cosa es Analía, robar y otra es un no modelo se político vio- y económico. Lo que te quiero decir es, este espectáculo judicial de casos impresionantes, Bueno, no, pero eso Willy, no se vio. Lo que sucedió, en- lo que en- sucedió en su momento también es que el breve interregno de la alianza, Sí. que terminó transando entre el radicalismo y el peronismo, muchas causas de corrupción terminaron Se cajonearon. acordándose para que se cajoneen la justicia. Lo que estamos viendo hoy es que hay una especie de tsunami judicial donde los jueces avanzan por la libre. Bueno, vemos Es entonces decir, tal vez la Pero consecuencia- aparte porque las pruebas son muy contundentes, también tiene que ver con las denuncias Bueno, periodísticas que pero, se han hecho en los últimos también años. puede es que ser las por- pruebas, un par de interpretaciones. las pruebas son, digamos, los hechos que estamos Ahora, viendo no esta tienen idea- antecedentes en Pero la, me en parece la que hay- democracia. pero digamos. Willy, hay un planteo más allá de lo que vos estás haciendo. Macri reconoce que la sociedad no quiere hoy menos Estado. De hecho, este año va a tener un déficit fiscal mayor de lo que tenía Cristina el año pasado. Por supuesto. Y hasta ahora no ha planteado nada de hacer con aerolíneas o con ninguna de las empresas estatales. Y la base de Entonces, la reactivación es la obra pública. Por eso. Lo que está plantando, y la base de la reactivación es la obra pública, que ha estado enormemente sospechada de corrupción, no solamente por el caso de Lázaro Por Báez. eso creo que el problema argentino no está resuelto. Yo creo que el canto de sirena setentista Pero vos a asociás favor el de la Estado a la corrupción directamente. No, bueno, señores, Pero un Estado a liberal también las es pruebas me corrupto, remito, Willy. digamos. No. Puede ser que en Suecia sea de otra manera, pero en Pero Argentina, un Estado desde que liberal yo hago no es corrupto, periodismo. no hay corrupción. Si me permitís, yo tengo dos Pero interpretaciones. obviamente, cuanto más poder tiene el funcionario para fundir a las empresas, Mirá, más corrupción con Menem hay, hubo muy obviamente. poco Estado, digamos. El Estado retirándose de todos los No sectores. te creas que hubo tan poco Estado, pero bueno. Bueno, mucho menos que Sí, en la obvio, última sí, década, por y supuesto. lo mismo hubo pero hipercorrupción. no estos episodios, Maxi, pero no está, pero no Pero no lo que dice existió, Maxi perdón. es Pero que no bueno, los vimos. también Muchachos. existe la posibilidad de hacernos la pregunta sobre si nuestra sociedad Acá se crearon adquiere un- empresas, fue- escúchame, se crearon empresas para fraguar empresas constructoras, incluso en los medios de comunicación, se fraguaron empresas de medios para sacar publicidad del Estado, para sacar dinero de la obra pública, no se construyeron las cosas. Digo, me parece que es distinto lo que ocurrió que en el periodo Alfonsín, Bueno, Menem, ¿cómo de se- la Aparte, Rúa, mira, Menem Dualde. entregó No, y hay parte otro- de- O sea que distinto. en esto que vos decías, hay otro fenómeno que es la restatización encubierta de empresas privadas. Pero Por los lógico. concesionarios de trenes Obviamente. eran empresas privadas que manejaban su riesgo. Dependían del Ahí Estado. estaba el negocio, y ese negocio y de los sin subsidios, control. y el Exactamente. negocio de los A ver, mirando subsidios para adelante. es mucho Fenomenal. más grande que el de la obra pública. Mirando para Mucho más adelante, grande. porque hace años que venimos hablando de esto, de los subsidios en el transporte, del subsidio energético, de la corrupción en la obra pública. Son Hace años que cajas venimos enormes de sin control, Chicone, Maxi. de Vudú, de Santa Cruz y demás. Pero mirando hacia adelante, ¿cómo sigue esta dinámica? ¿No? Porque al gobierno de Macri le da oxígeno, Sí, señor. pero bueno, porque hay una demanda grande de transparencia, pero la economía sigue ahí. Es cierto que desde el punto de vista político lo favorece que el Frente para la Victoria empiece a atomizarse. Ya no necesita el kirchnerismo como interlocutor, ni en el diputados ni en el Senado. ¿Cómo sigue esta dinámica? Ayer muy impresionante el voto de solo 50 diputados del kirchnerismo defendiendo a Debido. 50 diputados, le quedó nada más. Sí, claro, bueno, obviamente. Todo el resto... Y de la economía, Incluso un sector como el Movimiento Evita pegando el portazo justo en el día en que Debido quedaba solo frente a todos. Una cosa que queda pendiente de tu pregunta anterior, decía si el gobierno estimula esto. Algo que estamos tratando de dilucidar muchos periodistas es cuál es el rol hoy de los servicios de inteligencia, ¿no? Porque la hipótesis que hay es que sobre la base de hechos ciertos también hubo una colaboración de los servicios de inteligencia haciendo seguimiento, digo, porque el trasfondo de cómo fue encontrado infraganti López, que fue encontrado infraganti, digamos, pero bueno, justo lo estaban siguiendo, si lo estaban haciendo inteligencia. Todos llegan a la misma Además, conclusión hay de una que a decisión. López lo caminaron los servicios de inteligencia. La pregunta es ¿qué servicio de inteligencia? Si los informales, que no dependen de formalmente del Estado, sino que es mano de obra desocupada del año pasado, o si la AFI, ¿no? Obviamente Fíjate. si eso fuese el caso sería gravísimo. El fiscal Ahora, Delgado dice, nos topamos con esto, ¿no? Sí. Como que bueno, alguien estaba haciendo alguien la le puso investigación ficha a López, le dijo, mira, te van a allanar, y López salió rajando al convento.
en un estado de salud la teoría que yo escuché complicado, digamos, con la Sí. visión que tiene encima. La teoría que yo escuché así medio en el bajo mundo es que no es que le dijeron que lo iban a allanar, lo asustaron, le dijeron que lo iban a ir a robar. Sí, le hicieron pisar el palito, Y que digamos. por eso se lleva los relojes. Si no, no se entiende por Sí, qué se pero lleva los lo que- relojes. Que se hubiera Digo, llevado los whiskies también, ¿no? Nada Ahora- confirmado. Volviendo a los porqués, yo tengo dos teorías. Una, que el kirchnerismo armó un esquema para perpetuarse en el poder. Primero era Néstor, Cristina, y así sucesivamente. Con la muerte de Néstor, bueno, la opción no deseada por el kirchnerismo era Scioli. La novedad es que eso se cortó en diciembre y entonces todo el esquema de poder que había montado el kirchnerismo, no solo en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, en la justicia, en los servicios de inteligencia, se empieza a desmoronar. Y me parece que explica esto. Más los jueces que creían que iba a seguir el mismo régimen anterior se encuentran con otro No, pero el gobierno. punto es si Y estamos yo- o no y en yo la creo que la puerta de una corrupción- posibilidad, de Punto la dos. posibilidad de que haya leyes que impidan que no exista que impidan que la obra pública se haga como se hizo, que los sobreprecios se hagan Eso como es se muy hizo, importante. Y ese que es los mi- eso es muy organismos importante. de auditoría sean Exactamente. reforzados por el gobierno nacional como fueron desmantelados por el gobierno anterior. Digo, ¿existe la posibilidad a futuro de que haya un sistema, bueno, con las leyes que tienen media sanción, la de extinción de dominio y la ley del arrepentido también, que pasaron por diputados esta semana? Existen una serie de armas, de herramientas, como para que a futuro el Estado no pueda depurarse a sí mismo. Bueno, ese Es muy sería la- importante esa sería la porque buena ahí noticia, está, pero porque ahí lleva está el horas déficit, esto. porque el déficit fiscal de verdad está ahí. Es decir, el déficit fiscal no está en los sueldos de los maestros, en la plata que se pone en los hospitales. El déficit fiscal está en el afano